¿Qué se cuentan? Bueno, claro, además de elongar el saludo que siempre termina siendo fantástico, uno de los, aprovecho este espacio y este momento básicamente mientras el equipo técnico está tratando de conectar mi presentación. Bien, ah, parte de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver fundamentalmente con nuestro forecast que estábamos presentando justamente esta mañana en las instalaciones del Cubo de Colsubsidio, presentamos todas nuestras proyecciones. Eh, y claro, eventualmente, si yo les pidiera a ustedes que me dieran una palabra con la cual, con la cual definiríamos económicamente el año 2025, sería altamente probable que ustedes, muchos de ustedes, definieran ese año a partir de la palabra incertidumbre. Pero parte de lo que vamos a ver primero tiene que ver fundamentalmente con, oiga, vamos avanzando, vamos evolucionando. El proceso económico de este año en Colombia que se nos viene nos plantea retos interesantes, pero también nos deja ver la mejora en algunos de los indicadores que eventualmente vemos en la economía de Colombia. Es decir, veremos un ajuste en todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los datos de producción en Colombia. Veremos un ajuste en la inflación, veremos un ajuste en la tasa de interés. Creo que el reto que tenemos desde las diferentes audiencias, creo que el reto que tenemos desde las diferentes perspectivas de análisis tiene que ver fundamentalmente con tratar de encontrar cuál es el mejor camino para hablar, para dialogar, para conectarnos con nuestros consumidores. Entonces, parte de lo que vamos a ver en la tarde del día de hoy tiene que ver esencialmente con eso. Claro, la gran pregunta termina por ser qué va a pasar en el año 2025. Esa técnicamente tiende a ser la pregunta. Entonces, vamos a tratar de hacer un barrido global para ver qué es lo que nos viene pasando. Uno, muy importante, estamos viendo ajuste general de la situación de economía en América Latina. Pero tenga en cuenta una cosa, ese ajuste general de economía de América Latina viene jugando o viene teniendo como marco elemental el proceso de transformación de algunas de las economías. Vamos a ver algunos drivers políticos y esos procesos de transformación también están jugando con bases muy chiquitas. Estamos previendo ajustes en los Estados Unidos, ¿no? Hoy es un gran día para presentar forecast después de el proceso electoral de ayer en los Estados Unidos de Norteamérica, victoria de Donald Trump, por ahí debe estar mi politólogo de cabecera, ahorita me va a tirar el número, terminaron como con 292. ¿Cuántos? Confírmame. 200, creo que íbamos en 277 eh, colegiados electorales votando a favor de la candidatura republicana, pero con todo y eso, en el proceso de ajuste, ¿dos qué? 292. En el proceso de ajuste, cambio de gobierno, dinámica general de movilidad de las economías en el mundo entero. Entonces, Estados Unidos también ajusta hacia abajo. Vimos un proceso de cambio de gobierno en México. Hay tensiones bastante importantes en México respecto de esos procesos, ¿no? Económicos de hacia dónde se mueven las inversiones, hacia dónde va a estar dinamizándose el mercado en México. Sin embargo, claro, aquí todo lo que tiene que ver con la reforma judicial, todo lo que tiene que ver con cambios, algunos cambios que se está proponiendo hacer el nuevo gobierno en México, nos van a retar desde cierta perspectiva. Europa entonces movilizándose también a un ajuste de crecimiento, Medio Oriente y Asia Central, África subsahariana también creciendo y moviéndose, Asia emergente y en desarrollo. Particularmente hay uno de los grandes actores es la India, ajustándose frente a sus procesos de crecimiento y China también después de tenernos acostumbrados a tasas de crecimiento entre el 9 y el 10%, empieza a ajustarse. En ese orden de ideas, miren, uno de los grandes dolores con los que hemos tenido que lidiar todos los consumidores en el mundo entero, sin duda tiene que ver con el comportamiento de los precios. Los últimos 5 años en el mundo hemos visto diferentes escenarios a través de los cuales los precios nos han venido retando de manera significativa.
Y entonces salimos de la pandemia, la crisis en la cadena logística internacional. Empezamos a atravesar en algunos de nuestros países diferentes escenarios o climas políticos que invitaron a tener movilizaciones sociales dentro de nuestras fronteras. Y eventualmente después de eso, la crisis de Ucrania, Rusia, vino todo un sistema de ajustes general en las cadenas de precios a nivel global. Uno de los dolores de cabeza que eventualmente experimentó el sector moda tiene que ver fundamentalmente con el incremento de los precios del algodón a nivel mundial. Entonces, claro, los commodities se han venido ajustando, pero aún hoy tenemos margen de reto alrededor del comportamiento de los precios en todo el mundo. ¿Cuál debería ser la noticia alrededor de América Latina, hombre? Pues que en torno a América Latina empezamos a observar cómo eh, las proyecciones de inflación del Fondo Monetario Internacional nos dejan ver que eventualmente estas inflaciones de América Latina tienden a desarrollar un proceso de ajuste. Se ajusta Brasil, se ajusta Chile, nos ajustamos nosotros y esa termina siendo una gran noticia. Se ajusta Perú, se ajusta Ecuador, no, se ajusta la región en general. Claro, con retos de manera significativa. Es decir, no solamente estamos ajustando inflación, sino que tenemos retos en algunos puntos específicos y quizá uno de los retos que tenemos o dos de los grandes retos que tenemos es cómo los consumidores y cómo las instituciones y cómo las organizaciones se ajustan a una serie de entornos políticos absolutamente cambiantes. Pues no me voy a detener mucho en esta diapositiva, todo este contenido lo vamos a compartir con ustedes. Pero claro, ¿qué año estamos cerrando? Hombre, un año en donde casi 4.000 millones de personas en el mundo entero ejercieron el derecho a la democracia. Y lidiamos solo en la región, con elecciones en los Estados Unidos, elecciones en México, elecciones de Centroamérica, creo que también tuvimos Panamá, si no estoy mal, Costa Rica también tuvo cambio de gobierno, vienen elecciones en el Ecuador el próximo año. Vamos a estar viendo cómo se moviliza el proceso electoral en Bolivia. Estamos pendientes de la posesión de qué va a pasar con los gobiernos en Venezuela. Y alerta, porque como lo vamos a ver más adelante, quizá uno de los gaps interesantes con los cuales debemos lidiar tienen que ver fundamentalmente con un país que aunque mejora sus números en términos económicos, el próximo año va a tener que verse abocado al inicio de un proceso electoral. Entonces, la percepción de los consumidores, o sea, vamos a tener números relativamente interesantes, lo vamos a ver ahorita, pero los consumidores van a estar en modo, nah. Y claro, si me atengo a la moda como un declarante, como un statement cultural por excelencia, creo que uno de los retos más hermosos que tiene el sistema moda en Colombia y en el mundo en esta visión 2025 es convertirse en un coadyuvante de sacar al consumidor de ese modo, nah. Ustedes lo pueden hacer, destapando un paquete de papas o tomándome una bebida gaseosa, etcétera, etcétera, me queda mucho más difícil. Pero siento que a partir de las prendas de vestir, siento que a partir de las declaraciones culturales que ustedes desarrollan todo el tiempo en torno a la confección y a las prendas y demás, pueden ayudarnos a sacar al consumidor de ese lugar que emocionalmente resulta ser perfectamente difícil. Entonces, leer este entorno nos permite decirles, uno, estamos en medio de una tensión constante de unos actores comerciales que eventualmente están redibujando, rearmando, reestructurando los equilibrios globales. Vimos casos como el de Guatemala, ¿no? Hay una restricción en China a la producción de cierto tipo de textiles y entonces, ¿qué pasó? Guate empieza a crecernos como uno de los grandes productores de textilería de punto en la región.
Entonces, alerta porque todas estas políticas comerciales restrictivas, todas estas sanciones bilaterales, todo ese sistema de pesos y contrapesos en el mundo nos invitan a pensar de manera constante en hacia dónde se dirige la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad con la que vamos a jugar? Eventualmente, si uno revisaba los números de México hace más o menos 2, 3 años, la sorpresa con la que uno se encontraba es que México venía desacelerado. Y entonces arranca todo, en medio de toda esta política comercial restrictiva, las sanciones bilaterales y demás, el nearshoring. Estados Unidos diciendo vamos a producir aquí al lado, vamos a producir en la frontera norte. Y entonces plantas de producción en Nuevo León, etcétera, etcétera, toda la carreta que hemos escuchado. Y al final, ¿qué pasó? México empezó a tomar aceleración y empezó a crecer de manera importante. Vamos a tener que seguir lidiando con la polarización, con la polarización económica y la polarización política. Y parte de donde estamos viendo de manera constante cómo se materializan estos procesos de polarización tienen que ver fundamentalmente con el comportamiento de la volatilidad del dólar. Dólar que, palabras más, palabras menos, para ustedes resulta ser un actor perfectamente importante en la medida en la que el dólar empieza a determinar el comportamiento del precio de cierto tipo de insumos. Crisis por disponibilidad y precio de los energéticos. Aquí lo que nosotros estamos viendo alrededor del clima, bienvenidos, particularmente a mis hermanos, a don Juanfer, a doña Maite, bienvenidos a esta Bogotá que hoy fue, en esta tarde del día de hoy, absolutamente inclemente. Y yo estoy saliendo de una amigdalitis, gracias. Eh, Absolutamente inclemente el clima hoy en Bogotá, pero todos nos pusimos, el rolo promedio, no se deje guiar por el multimedia, quédese solamente con el audio. El rolo promedio, por estos días cuando llueve, se pone feliz. Y nos ponemos felices, ¿por qué? Bueno, nos ponemos felices básicamente, pero esto chivió media presentación. Nos ponemos felices básicamente porque quizá uno de los problemas que estamos teniendo hoy tiene que ver con cómo garantizar el agua de la ciudad de Bogotá. Hoy 1 de cada 10 hogares en la ciudad de Bogotá no tiene agua. Pero el primer semestre del año 2024 en Ciudad de México, 1 de cada 4 hogares en Ciudad de México no tenía agua. Y Guate con una sequía absolutamente profunda. Y yo no sé si ustedes lo vieron al final del 23, pero teníamos un trancón de embarcaciones tratando de pasar por el canal de Panamá, gracias a que no tenían flujo de agua dulce que permitiera el flote de las embarcaciones. Es decir, vaya pequeño problema logístico a nivel internacional, fundamentalmente porque el corredor seco de Centroamérica no estaba ayudando. Sin duda, México hoy tiene una zona franca absolutamente gigantesca, pero ¿cuál es el problema hoy de esa zona franca? Que muchos de quienes participan hoy en esa zona franca están diciendo, yo no sé si está garantizada el agua y yo no sé si está garantizada la energía para seguir operando. Y sé que voy a sonar cruel y ustedes no me van a querer después de lo que voy a decir, pero pilas porque el tema del calentamiento global y pilas porque el tema de las economías circulares no solamente está teniendo que ver fundamentalmente con el reuso de mi prenda, sino también con el lavado de la misma, con el tratamiento que le puedo dar a los textiles, con la cantidad de agua que puedo estar utilizando, porque ese va a ser, sin duda, sigue siendo uno de los temas más importantes. Entonces, Asia, ¿no? Con incrementos en costos logísticos, ya vimos lo que nos está pasando en Yemen, toca hacer la magallanada, ir a darse la vuelta por el sur para poder atravesar los mares. En el caso muy particular de África, que es una fuente de materias primas bastante importante, pues bueno, hoy estamos lidiando con un problema, por ejemplo, en el cacao, cacao con precios altísimos y con un montón de enfermedades en cultivos, los conflictos que bien sabemos que existen. Y en el caso de América Latina, bueno, estamos esperando a ver cómo se nos mueven los péndulos en los procesos que siguen. Chile, Colombia, Ecuador, ahí estamos, digamos que muy pendientes de esto. Y una
un incremento en la discusión alrededor de las tensiones sociales. Samir, pero ¿cómo así que tensiones y movilizaciones sociales? Sí. Entramos a tercer año de gobierno en Colombia y este tercer año de gobierno en Colombia va a estar absolutamente marcado por un gobierno que necesita ejecutar, unas sociedades a las que se les hicieron una serie de promesas y parece que esas promesas por ejecución presupuestal no se han cumplido. Y entonces, al no estar cumplidas esas promesas, es altamente probable que esas movilizaciones estén muy presentes en el marco de las conversaciones, particularmente en nuestro país. Rápidamente, entonces, un fenómeno de la niña que no viene tan copioso. Sí, 2023 fue el año más caliente de la historia en el planeta Tierra. No obstante, seguimos muy pendientes de qué pasa con estas lluvias y alrededor de estas lluvias cuáles pueden ser los cultivos que se pueden ver beneficiados o afectados en torno a esa relación, ¿no? Claro, estamos lidiando con los cambios de temperatura, pero alerta, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo de manera mucho más marcada? Que cuando nos encontramos en los escenarios más críticos, es decir, cuando nos encontramos en los no debía utilizar esta frase, pero cuando nos encontramos en las puntas de la desviación estándar, es decir, cuando hace más calor o cuando hace más frío en las temporadas, es ahí en donde nosotros estamos viendo cómo o incrementan mucho las temperaturas o eventualmente las lluvias o los ciclos de invierno se hacen más profundos y más marcados. Hablaba ahorita del problema del cambio climático respecto de lo crítico, entonces en torno al incremento de las temperaturas extremas, también tenemos el encarecimiento de los servicios públicos, eh, sigue todo el tema de apagones, racionamientos y demás, teniendo de presente que uno de los retos que tenemos es la producción de energía y de cómo optimizamos la energía que tenemos. Ahora, sistema moda. Hablar de calores y fríos también nos reta desde el sistema moda. Nos invita a pensar en la prenda que en los tiempos de calor tiene que ayudarle al consumidor a regular mejor sus temperaturas y también nos reta a pensar que en el clima frío estamos buscando hacia dónde movernos de mejor manera y cómo poder optimizar mejor el uso de de las prendas que adquirimos en función de lo que ustedes nos ofrecen. Sé que esta diapositiva no ayuda mucho, no es muy querida en términos de su legibilidad. Sin embargo, siempre se las traigo porque me parece interesante plantearles a ustedes cuáles son los ciclos, desde dónde vamos a estar parados en este año 2025. Y entonces tendríamos que decir, hombre, desde lo legislativo el próximo año, yo les planteaba ahorita, les decía hace un rato, vamos a estar con un consumidor en modo, nah, siguen los debates, siguen las discusiones. ¿Qué vamos a tener en debate y en discusión? Hombre, la tributaria, la laboral y la política. Avísenle a sus equipos de trabajo. ¿Qué empieza a suceder este año 2025 a partir del mes de julio? Si mi memoria no es muy mala. Hombre, entra en vigor y en implementación la reforma pensional. Y entonces el sistema general de seguridad social que estamos acostumbrados a pagar a través de la planilla, etcétera, 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 eso va a tener unos cambios. Vamos a ver cómo se conducen esos cambios en esa entrada en vigor, ¿no? Agosto, no, es decir, seguimos en discusiones constantes alrededor de los temas gruesos de país. Y si su merced no lo ha visto, me parece que es importante planteárselo. Y es, si el Congreso no quiere al presidente, el presidente no quiere al Congreso, entonces todo lo que diga el presidente no va a pasar por el Congreso y el Congreso le va a aplicar plan tortuga al presidente. Además, tenga presente que una de las cosas que empieza a suceder es que quienes estén en el Congreso y quieran aspirar a ser elegidos públicamente, empiezan a renunciar a partir de marzo del año 2026. Tendremos nuevo procurador, elecciones en Ecuador, elecciones en Perú, vamos a tener elección y posesión en Corte Suprema de Justicia, elecciones en Alemania por allá en septiembre y en Chile por allá en noviembre. Tenga presente que además de esto entra en vigor la ley de garantías y eso es absolutamente importante para muchos municipios y regiones en el país.
Fundamentalmente, ¿por qué? Porque si nos vamos al índice de seguimiento de la economía en Colombia, tendríamos que decir que la segunda palanca más importante de la economía en Colombia es el gobierno. 17 de cada 100 pesos que se mueven en este país los mueve el gobierno nacional. Entonces, pilas con la ley de garantías. ¿Qué tenemos en enero? Hombre, incremento de los salarios, arranca ultraprocesados, crece, pasa del 15 al 20%. Bebidas no azucaradas, bebidas azucaradas arranca con un incremento de 10 pesos. Eh, Plásticos de un solo uso, más todo lo que significa botellas PET o empaques PET, empieza a regir un nuevo ciclo tributario en febrero del año 2025. De ahí hacia acá, salvo el cambio de jornada laboral a 44 horas, eventualmente, ahí lo tenemos, sigue estando presente, por ejemplo, renta a personas naturales, que como bien sentimos este año, pues una de las cosas que pasó es que la renta a personas naturales invitó a muchos hogares de ingresos medios a pedir préstamos para pagar su declaración de renta, ¿no? Temporadas. Viene temporada escolar como todas la conocemos, como todos la conocemos en enero o febrero. ¿Qué es lo que hemos venido identificando? Lo que hemos venido identificando es que tenemos unos compradores y consumidores que se están anticipando a las temporadas, que empiezan a comprar un poquito antes, para que cuando lleguemos a las temporadas no nos calcine un poco la tensión de los precios. Viene el Día de la Madre, con digamos que con un peso dentro del gasto en el mes del 3.82%, Día del Padre 2.89%, tenemos amor y amistad alrededor del 3.66%, Halloween cerca del 5.2%, viene prenavidad porque noviembre no existe, noviembre desapareció. Si usted cumplió años o si usted cumple años en el mes de noviembre, le tengo malas noticias. Su mes ha venido desapareciendo progresivamente del calendario, porque desde septiembre se siente diciembre, y si ustedes lo repiten es porque está de manera consecuente en el cerebro del consumidor. Pilas con eso, ténganlo muy presente. Yo me quité mi disfraz de Frozono el 31 de octubre para meterme en mi disfraz de Melchor, ¿no? Y empezar a participar en el pesebre de Navidad, que pesa el 27.7% de la temporada decembrina, ¿no? Noticias este año que viene, se los voy a mostrar ahorita más adelante, tenemos un día hábil más. Entonces, ¿en, en qué sensación o bajo qué situación está el consumidor en Colombia? Probablemente ustedes y yo alguna vez, o porque lo tiene en la casa, o porque lo tiene un sobrino, o porque me lo encontré en la casa de un amigo, todos empezamos a mover un cubo Rubik. Y en ese cubo Rubik, ¿cierto? Salvo que usted conozca el algoritmo para desarrollarlo de buena manera, ¿qué pasa si yo le digo a usted que arme la cara verde? Es altamente probable que usted termine alterando la cara blanca. Esa es la sensación en la que están los consumidores en Colombia y en el mundo. Hay un montón de reglas generales que nos están cambiando y que se nos están movilizando, que están alterando nuestro sistema de decisiones. Y estamos recibiendo todas estas noticias de manera constante por diferentes lugares. Entonces, tenemos impactos. Hombre, desde el presupuesto y las finanzas del gobierno nacional hay una serie de programas sociales que están en riesgo. El gobierno está con limitada capacidad de inversión. En pesos y contrapesos, las legislaturas van a ser las noticias del año 2025. Nos empezamos a preparar para las elecciones del año 2026. Sigue la resistencia política o social a cierto tipo de reformas. Hay un riesgo de desfinanciamiento, no se le olvide, el presupuesto general de la nación tiene hoy algunos elementos en su dinámica de financiación que hoy nos tienen en vilo. Hay un encarecimiento en términos de contratación. Entonces estamos con una ruta de desafíos muy marcados para el 2025. En ese orden de ideas, para meternos en los números, hombre, el número mágico en Colombia siempre ha sido 3. Correcto. 3. Ese es el marco de la inflación. Ese es el marco del crecimiento económico de nuestro país. Siempre hemos estado ahí.
en el 3, por lo menos en lo que resulta de los últimos 13 años que están aquí analizados en esta gráfica. ¿Qué estamos esperando que pase en el año 2025 en Colombia, en las proyecciones de este año que se nos viene? Pues hombre, un crecimiento en donde si yo tomo todos los agentes y todos los analistas de mercado, ¿no? Desde el Banco de la República, Bancolombia, etcétera, si los tomo todos y los promedios deberíamos estar hablando de un crecimiento cercano al 2.6%. ¿Cierto? Entonces, hay un crecimiento económico, es positivo. Colombia empieza a rebotar, es positivo. Todavía no llegamos a nuestro óptimo. Todavía no llegamos a nuestro óptimo. ¿Dónde está el gran dolor de cabeza? Hombre, en la inversión. Este año llegamos a ver números muy difíciles. De cada $100 que se invertían en el primer trimestre del año 2019 en Colombia, llegaron a invertir 75. Dejaron de invertir uno de cada $4 que se invertían en el país. Ha rebotado la inversión en Colombia, pero de una u otra manera ahí tenemos un riesgo particular para todo lo que significa el futuro. Hay una desaceleración en el comercio exterior. Claro, si mi principal socio comercial viene con, es decir, si Estados Unidos estornuda, a todos en la región nos da gripa, básicamente. Entonces, frente a esa realidad, una de las cosas que tenemos es que si los grandes demandantes de insumos y productos a nivel global se desaceleran, pues eventualmente en los procesos exportadores todos nos vamos a desacelerar. ¿Estamos? Entonces, frente a eso, ¿qué sectores vienen con mejor dinámica? Hombre, administración pública, que no es solamente el gobierno central, también son los gobiernos locales. Gobiernos como el de Bogotá, con inversión de metro, Medellín, Barranquilla, creciendo hacia el norte, Bucaramanga, tal. Entretenimiento, el sector de los servicios se ha convertido en un actor absolutamente fundamental para efectos de ayudarnos a poner a crecer la economía, y claramente todo lo que viene pasando en el sector agro es una muy buena noticia alrededor del comportamiento general de los sectores. Hay unos sectores que se encuentran afectados. Particularmente, ¿quiénes se encuentran afectados? Hey, los 3 sectores que eran eventualmente los grandes jalonadores de la economía colombiana. A saber, 2 puntos: comercio, manufactura y construcción. Esos eran los 3 grandes caballos de la economía en Colombia, y hoy claramente se encuentran afectados por este proceso de transformación que hemos vivido en los últimos 25 años. Entonces, veníamos con un crecimiento ocupados de alrededor del 2.2%, estamos esperando 1.6%, con una tasa de desempleo que se mantiene en promedio alrededor del 10.8%. Entonces, estamos procurando, ¿cierto?, que no se nos dañe mucho. Voy a utilizar una de esas analogías que no es muy interesante, pero me voy a dar cierta licencia. Van a ser las 4 de la tarde de un martes, de un miércoles cualquiera en Bogotá. ¿Sí? Entonces, ¿en qué modo estamos? En el del señor de la tienda que dice, no me toque mucho los aguacates porque me los dañan. En esa visión estamos general de la economía, como tratando de sobreaguar un poco frente a la realidad que vivimos. Tenemos un empleo que está creciendo de manera limitada y hay una absorción laboral ahí con la que estamos jugando. Claro, esta es una noticia chévere, y es, me crece la torta, es decir, me crece económicamente el país, pero después de 50 meses también empezamos a ver cómo nos empieza a crecer la tajada. Y es el PIB per cápita empieza a tener unos mejores comportamientos, y eso tiene una relación con los ingresos de los hogares, ¿no? ¿Cuáles son esos escenarios en donde nosotros estamos viendo fuentes de ingreso que se pueden fortalecer? Claro, las pensiones vienen bien, las remesas son un tote. Y para eso lo que hicimos con el equipo de Radar fue revisar cuánta gente ha salido de Colombia en los últimos 5 años. El dato es sobrecogedor. Estamos hablando de 1.7 millones de colombianos que se han ido. Entonces, esos colombianos que se fueron nos están mandando unas remesitas, y esas remesas ayudan, ¿no? En espera, los subsidios del gobierno y las rentas de capital tienen que moverse de una manera diferente, ¿no? Noticias frente a la inflación. Hombre, respiramos un poquito. Ahora, pilas, porque cuando hablamos de inflación estamos hablando de velocidad de crecimiento de los precios. Los precios siguen creciendo.
solamente que a una velocidad distinta. En el año 2022 y 2021 en Colombia y 2023, frente a este indicador compramos un Ferrari y los ingresos de los hogares estaban subiendo a patios en bicicleta. Entonces, mientras los precios se aceleraban de 0 a 200 kilómetros por hora, los ingresos de los hogares estaban más o menos a 30 kilómetros por hora y pedaleando duro, sin alimentos ni regulados. Yo creo que en general en la inflación nuclear es en donde tenemos un rollo importante. Ahí es en donde tenemos un rollo significativo, que es lo interesante, hombre, que nos encontramos relativamente por debajo del promedio. Tipo de cambio, pegarle al tipo de cambio es bien complicado en Colombia y en el mundo. Son muy pocos los economistas avesados que logran proyectar qué puede suceder alrededor del comportamiento del dólar, que es lo que nosotros estamos viendo, una leve revaluación. De hecho, se experimentó hoy. No sé si lo vieron. Entonces, pasaron las elecciones en los Estados Unidos, venía creciendo, 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 creciendo el dólar. Pasan las elecciones en los Estados Unidos. Subió la espuma, bajó el malestar estomacal. Entonces, parte de lo que hemos visto es que ese proceso de leve revaluación debería acompañarnos en cierta medida el próximo año. Sin duda, todavía tenemos margen de operación y todavía tenemos margen de trabajo alrededor de la tasa de política monetaria. Y ahí el Banco de la República tiene aún una tarea por dar. Esperamos que si la inflación regula, encontremos también alrededor de la tasa de política monetaria un ajuste significativo. Entonces, inflación de 3,8. ¿Qué estamos esperando en gasto corriente de los hogares? Que el gasto corriente de los hogares se movilice, es decir, el gasto en plata se movilice alrededor del 5,5%. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo para el 2025? Hombre, un gasto de los hogares que en reales se nos ubica alrededor del 1,2%. Entonces, el hecho de que la inflación se regule un poco disminuye esa pérdida de poder adquisitivo que hemos venido teniendo los colombianos. Claro, aquí tenemos un reto, ¿no? Aquí tenemos un reto significativo y es si se mejoran las condiciones de inflación totales, pues entonces los hogares de ingresos bajos, los hogares de ingresos medios pueden volver a acceder a cierto tipo de canastas de consumo, los hogares de ingresos medios altos pueden volver a acceder a crédito, los hogares de ingresos altos pueden movilizarse nuevamente a la adquisición de bienes durables o semidurables. En el caso de semidurables, ropa, ¿no? Específicamente. Entonces, viendo un poquito la película proyectada, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en términos generales para este forecast es un ajuste general del carro de mercado de los hogares en Colombia. Los hogares en Colombia se pueden permitir la posibilidad nuevamente de tratar de acceder a unas canastas de consumo que de una u otra forma se habían castigado dadas las condiciones las condiciones mismas del mercado. Entonces, ¿de qué película venimos? Hombre, venimos de un promedio 2011-2024, en donde, como se los planteaba ahorita, nuestro número mágico era el 3%. ¿Qué pasó en el año 2024? Pues que muchas canastas tuvimos que empezar a sacrificarlas. Tuvimos que empezar a sacrificar en vivienda, bienestar, transporte y comunicaciones, comidas por fuera del hogar. Tuvimos que hacer algunos sacrificios significativos. En bienes durables y en semidurables, más o menos, ¿cuál es la historia? Que estando en el año 2020, saliendo del proceso de confinamiento, habíamos adquirido muchos bienes durables y muchos semidurables. En 2021, una vez todos estuvimos vacunados, salimos a comprar ropa y tenis sin misericordia de nuestras tarjetas de crédito, con un montón de beneficios por parte de la banca comercial. Y una vez se levantan esos beneficios, pues tenemos que empezar a pagar la deuda. ¿Y la deuda cuándo la pagamos? La deuda la pagamos en 23 y 24. Entonces, es altamente probable que lo que le haya pasado al sistema moda es que el sistema moda haya sufrido una contracción en donde los hogares se han visto abocados a decir, tíreme una promocioncita y de pronto hago el esfuerzo y me pego el tarjetazo si vale la pena, ¿cierto? O viene Barbie, que fue el otro gran tanganazo,
y todos compramos hoodies rosados y tenis rosados y nos metimos en esa vaina, o esperamos un concierto de Karol G, o ahorita toca organizar el outfit para el concierto de Shakira. Pero claramente no logramos movilizar mucho el bolsillo. ¿Qué estamos esperando? Bueno, estamos esperando un proceso de recuperación en la canasta moda que se mueve de un 2024 que puede cerrar alrededor de 0.22 en negativo, perdón, un 0.22 en positivo, y que se mueve alrededor del 1.49%. ¿No? Entonces, estamos esperando reactivación de crédito, entretenimiento, seguimos sintiendo que es un motor que dinamiza el proceso de gasto de los hogares en Colombia. Desde la canasta de entretenimiento, nosotros hoy, esta mañana, estábamos escuchando a la responsable, la country manager de TikTok en Colombia y en la región andina, y nos decía, para nosotros el entretenimiento es, digamos, que ya hace parte de la cultura. Está implícito el entretenimiento en la cultura. Hay una declaración detrás del entretenimiento que nutre las vertientes de conversación en lo cultural. Y yo sé que ahí Maite Cantero me está mirando rayado, pues no le dirijo la mirada. Pero ella me mira rayado porque, claro, eventualmente si nos metemos a hablar de cultura, decimos, pero ¿cómo así que TikTok? Sí, TikTok lo está planteando desde ese territorio. Y es súper retador y es muy interesante y tiene todas las discusiones posibles cuando uno lee a los teóricos que hablan de las vertientes de la cultura, pero sin lugar a duda, lo que no podríamos negar es que el entretenimiento se volvió un gatillo de gasto brutal para los hogares en Colombia y en la región. Entonces, alimentos, tratando de garantizarlo, y comidas por fuera del hogar, impactadas por todo el asunto de ultraprocesados, plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera. Esta es la visión de nuestras proyecciones para el año 2025 en Colombia. Una inflación posible para el sector moda, una inflación proyectada alrededor del 2.45%, un gasto en plata cercano al 5% y una variación en reales próxima al 1.49%. Con esto dicho, mis amigos, solo para dejarles planteado y puesto sobre la conversación que viene pasando alrededor del entretenimiento, les había dicho, frente a lo que vivimos en el año 2024, tenemos un día hábil menos, tenemos 17 festivos, habíamos tenido alrededor de 18 en 2024, ahí es cuando todos y cada uno de ustedes hace, ¿cierto? 11 puentes tenemos este año, en 2024 tuvimos 12 y en 2023 tuvimos 15, y ahí es cuando todos ustedes hacen, pero lidiamos, claro, con una mejora general en las condiciones de producción, ¿no? Este año que viene, ¿cuál es el gran motor? Eliminatorias al Mundial, ¿no? Barranquilla sigue siendo casa de la selección. 3 partidos en Barranquilla definirían la ruta de la selección masculina de fútbol de mayores en Colombia. Sí, hago la especificidad para que no nos quedemos en las generalidades y después me cuelgan en el escenario. Pero no, parte de lo que tenemos es eso. Estrenos en cine, estamos hablando de 17 blockbusters, ya los vamos a ver, pero cuidado porque estos blockbusters de los que estamos pendientes en cine tienen o vienen de muchos aplazamientos. No se le olvide que tuvimos a la industria del cine con un paro muy largo de guionistas. Entonces, se nos hará muy común que veamos mucho reencauchado. Conciertos. Estamos diciendo que más de 25 confirmados, más de 25 gran formatos. Este año 2024 terminamos con 392 grandes formatos en Colombia. De lo que tenemos para este año 2025, 21 Pilots, el Festival Freedom, Shakira, Sting, Garbage, Joaquín Sabina, Stereo Picnic, Powerful, La Solar en Medellín, Juliana Velázquez y José Mat, entre otros, ¿no? Esta es la parrilla de algunos de los estrenos que vamos a tener en este año 2025 que se nos avecina. Esto significa que voy a cambiar de disfraz de Frozono
por primera vez voy a pensar en la posibilidad de ponerme el traje del Capitán América. Bien, avanzando. Conciertos, parte de lo que hemos estado viendo en conciertos es que nos crece la boleta más baja, nos crece la boleta más cara, con todo y que ya habíamos pagado la boleta más cara posible. Es decir, el entretenimiento sigue siendo, además de tener una oferta grande, no solo en torno a los conciertos, sino también eventos, distritos creativos, los alparques, etc., etc., etc. Nos seguimos moviendo o se sigue moviendo esta categoría dentro del bolsillo. Bien, mis amigos, lidiamos con muchas dualidades. Vivimos blanco, negro, chiquito, grande, Trump, ¿no? Kamala Harris. Aquí entonces empiezan las tensiones. Bogotá, Medellín. Yo le pregunto a los paisas que vienen hoy de visita, porque siempre soy yo quien va a visitarlos. Entonces, siempre les digo, hey, ¿qué es lo más? El otro día le pregunté a Juanfer, le dije, Juanfer, ¿qué es lo más bacano que tiene Bogotá? Y me dijo, no, la 80, que es la salida para Medellín. Vivimos en esa dualidad constante. Estamos siempre en un montón de dualidades y asimismo viven nuestros consumidores entre los hechos y las percepciones, ¿no? Incremento del precio de la papa a 94%. ¿Tú cómo estás? Yo pues no pude conseguir boletos para ir a ver a Shakira. ¿No les pasa? ¿No vivimos en esas tensiones de manera constante? Ahorita vamos a empezar con cierre el año con una variación de la inflación cercana al 6%, incremento de salario mínimo del 8%. ¿Y usted en qué va a estar pensando? Los buñuelos, la natilla, los regalos, dónde vamos a pasar Navidad y dónde vamos a pasar Año Nuevo. Entonces, ¿qué hicimos con el equipo de Radar? Oiga, esta mañana, este es lindo, cómprame este. Esta mañana teníamos reunidos en el cubo de Colsubsidio 478 empresarios, comerciantes, emprendedores, y les preguntamos esta mañana, esto está en tiempo real, les preguntamos esta mañana, oiga, ¿hacia dónde usted cree que va el país? Esta no logró cambiar esta diapositiva, algo pasó aquí. Entonces, ¿hacia dónde cree que va el país? ¿Y qué me dijeron? Me dijeron, básicamente, Samir, el país está en términos de incertidumbre. ¿Saben que no pierde el empresariado en Colombia la esperanza? Les debo esta diapositiva ajustada. No cambia la esperanza. Bien, frente a la disposición de gasto, están dispuestos a gastar más el próximo año. Se mueve mejor la disposición de gasto de nuestros queridos empresarios y emprendedores. Entonces, ¿qué hicimos para poder entender hacia dónde se nos mueve el año 2025 y dejarles a ustedes accionables frente a la realidad del siguiente año? Hombre, metimos 12 variables económicas y metimos 5 variables perceptuales en un modelo econométrico para poder ubicar el año 2025 en un plano fácil de entender. Es decir, esto es como si hubiéramos cogido y nos hubiéramos metido en la película de Back to the Future y hubiéramos armado un DeLorean para ir al pasado, al futuro, estar en el presente, ir moviéndonos con las variables económicas de manera constante. Entonces, frente a eso, claro, nos queda un plano en donde tenemos una percepción del consumidor que tiene mejores condiciones y una percepción del consumidor que se deteriora. O unas condiciones económicas que están por encima del promedio y unas condiciones económicas que están por debajo del promedio. Frente a esa realidad nos movemos. Y entonces, en ese territorio, ¿dónde termina nuestro año 2024? Hombre, lejos, ¿cierto?, del promedio en términos de condiciones económicas, moviéndose hacia un mejor territorio de percepción de los consumidores. Y aquí es en donde ustedes me preguntan, ¿y qué va a pasar el año 2025? Y entonces yo tendría que decirles, miren lo que pasa. El año 2025 económicamente tiende a moverse nuevamente hacia el promedio, lo cual de una u otra forma, después de tener un año 2024 tan lejos del promedio, termina por ser una noticia relativamente interesante. ¿Con qué estamos lidiando? Mamá, ¿cómo está el país? Picho. ¿Y la economía? Picha.
¿Y cómo está tu capacidad respecto de lo que crees que puedes hacer, comprar? No, yo estoy bien. Repite el ejercicio. Mamá, ¿cómo está el país? Picho. Mamá, ¿y la economía? Y al salmo respondemos todos, picho. ¿Y usted, mamá, cómo está? No, yo estoy bien. Entonces tenemos que lidiar con parte de esa realidad, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos prospectar? ¿Hacia dónde se mueve la percepción del consumidor? Eso no lo podemos prospectar. Jugamos con las históricas para poder entender dónde se nos ubicaba el año, pero no podíamos prospectar esos dos escenarios. Entonces, continuando con el ejemplo del DeLorean, del carro que va y vuelve del futuro, pues nuestro carro tiene 4 grandes velocidades. Una, la más feliz de todas, que es cuando las condiciones económicas del país están por encima del promedio y la percepción del consumidor está por encima del promedio históricamente hablando. Es el mejor escenario posible, ¿no? Dos, condiciones económicas, ¿cierto? Relativamente por encima del promedio y percepción del consumidor deteriorada. Tres, a media marcha. Y ahí vamos, ¿no? ¿Y tú cómo vas? Bueno, bendito Dios, hay salud, ¿no? Entonces, ese es el a media marcha. Y cuando la cosa se nos pone difícil, entonces nos metemos en las 4 velocidades de una tortuga enyesada. Quieto, despacito, un poquito más quieto, detenido totalmente. Y ahí el país y nuestros consumidores frenan en seco. ¿Cuál es el escenario probable que nosotros estamos considerando? Este escenario. Un escenario en el cual la prospectiva del país, bueno, bendito Dios, ¿no? La prospectiva del país nos mueve en términos de la percepción del consumidor un poquito hacia arriba. Entonces, aquí voy a entrar muy rápido a decirles, ¿por qué este es un DeLorean con viaje al pasado? Porque para poder entender la táctica tenemos que ir hacia atrás para ver en este escenario en donde nosotros estamos viendo el 25, qué decisiones toman nuestros consumidores o qué decisiones han tomado anteriormente. ¿Cierto? Y entonces cuando hemos estado en este escenario, los consumidores le han dado mucha más prioridad a alimentos para el hogar, bienestar, entretenimiento y educación. Castigan un poquito la moda. Entonces ahí tenemos que volvernos muy interesantes, muy de conexión con el consumidor para activar ese territorio. Ajustes en la asignación cuando la cosa en términos de condiciones económicas está bien. Hombre, ajustamos en alimentos, bienestar, educación y le damos mucha más preponderancia a vivienda, moda y electro. Una mayor participación de los bienes durables y semidurables en la canasta. ¿Qué pasa cuando estamos en el otro lado de la ecuación? Hombre, ajustamos en transporte, comunicaciones, vivienda, electro y moda, le damos más participación a alimentos, bienestar y entretenimiento y ahí destacan altamente los servicios. Ahí los servicios se ponen muy interesantes. Entonces, vamos a seguir analizando qué sucedió en el pasado en este terreno para poder darles algunas recomendaciones. Oigan, este es el que muchos en el mercado les gusta, este par de indicadores. Si yo estoy en la mente del consumidor, estoy hablando de top of mind. Si estoy en el corazón del consumidor, estoy hablando de top of heart. Y entonces ahí empezamos a identificar cuándo está más presente, cuándo el consumidor quiere más marcas o el comprador quiere más marcas o recuerda más esas marcas que quiere. Entonces, cuando las condiciones del país en términos económicos están por encima del promedio y la percepción de los consumidores está por encima del promedio, míreme el número tan divino. Y es que el 91.9% de los hogares mencionan la marca que más quieren. ¿Qué pasa cuando estamos recalculando ruta? Hombre, somos menos susceptibles a las marcas. ¿Qué pasa cuando el país está en este escenario a media marcha? Recordamos marcas. Y aquí me atrevo, me tomo el atrevimiento de decirle, marca. Hay muchas definiciones de muchos libros que a todos nos pueden gustar, pero hay una que me encanta y es, marca es la tangibilización de una oferta de valor a través de un producto o servicio. Marca es la tangibilización, hacer tangible una oferta de valor a través de un producto o servicio.
Entonces, recortamos más las marcas y está la marca más en la mente de los consumidores, básicamente porque en ese escenario es cuando nosotros estamos esperando que ustedes, mis queridos amigos del sector moda, nos cumplan todas esas promesas que hermosamente nos hacen a través de la comunicación. ¿Se entiende? Entonces, frente a eso, claro, cuando estamos con un país frenado en seco, ahí digamos que arriesgamos un poco alrededor de la marca con el único propósito de tratar de darle más respiro al bolsillo. Si ustedes me preguntan cuál es la palabra del año 2025, yo estaría tentado a decirles, la palabra del año 2025, mis amigos, es conexión. Es conexión. Yo creo que el reto que tenemos es que nuestras marcas acompañen al consumidor en los escenarios de dificultad económica para poder permanecer. Si usted hizo la tarea ahorita con sus compradores y sus consumidores, aplauso cerrado y de pie. Y le tendré que decir, goce de ese consumidor y de ese comprador muy fiel que va a seguir buscándole a usted en medio de este proceso de rebote de la economía. Aquí tenemos un reto significativo. Muchas marcas en el país, muchos emprendimientos en el país, acompañar al consumidor, desarrollar esas líneas de conexión que de una u otra forma nos hacen estar muchísimo más cerca de ese corazón, del comprador y del consumidor. Frente a esto siempre hay un debate. ¿Se acuerda que arrancamos hablando de las dicotomías? Y frente a esto siempre hay un debate. Y este debate se lo agradecemos a un señor de apellido Maslow, que en algún momento nos dijo que la necesidad, ¿cierto? Es yo tengo sed, entonces tomo agua. Pero ustedes y yo somos conscientes que los viernes después de las 3 de la tarde, todos tenemos un amigo que nos empieza a escribir. Oiga, hoy está haciendo una sed como peligrosa. Si a usted no tiene un amigo que le escriba eso, es porque usted probablemente es ese amigo. ¿Estamos? Y ahí Maslow se fue para el carajo porque nos transformó el concepto, nos cambió el concepto de necesidad. Entonces yo hoy necesitaba un par de tenis para la pinta, porque hoy estábamos de fiesta en Radar. Y yo sé que muchos de ustedes ya nos hemos visto en otros escenarios, están acostumbrados a los tenis de colores rojos, amarillos, verdes. Hoy tocó azulito oscuro, pues para ganar un poco de sobriedad, dirían ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la necesidad y con el gusto cuando el país está en este territorio? Hombre, pues eventualmente, fíjese cómo es lo interesante, las necesidades se nos transforman, nos crecen más y empiezan a moverse dentro de los gatillos de compra y de consumo de nuestros consumidores de una forma muy específica. Pero ¿qué pasa cuando estoy en este otro territorio, en este otro mapa de conversación con mis consumidores? Pues hombre, una de las cosas que tiende a suceder es que nosotros creemos que cuando el carro se nos frena, el consumidor abandonó el gustico. Y no hay tal. Eso me explica el crecimiento del entretenimiento dentro de la disposición de gasto de los hogares. Yo tenía un crecimiento impresionante en gasto en bienes durables. Dígale a un hogar de ingreso medio, a una mamá de hogar de ingreso medio que usted le va a cambiar la lavadora. ¿Cuál es la sensación de bienestar? Enorme. Cuando usted cambia de carro, ¿cuál es la sensación de bienestar? Gigantesca. Pero como tanqué entre 21 y 22, entonces me estoy yendo a los servicios para tratar de solucionar esos gusticos. No sé si me hago entender. Y entonces hoy ustedes, muchos de ustedes están hablando de personalización de prendas. Muchos de ustedes hoy están hablando de prendas a la medida. Muchos de ustedes nos han enseñado a nosotros, los analistas de consumidor, a hablar de prosumidor. ¿Y qué es un prosumidor? Un consumidor profesional que transforma lo que consume. Todos esos servicios hoy me los estoy llevando ¿a dónde? Al gustico. Veamos algunos otros gatillos, mis amigos. Entonces, calidad, costumbre, precio y antojo.
Uno, calidad-precio en este territorio a media marcha se convierte en la famosa ecuación de valor en dos vías. Es decir, yo puedo pagar más, ¿cierto? Y digo, yo le pago a usted al 10, 12, 15% más en estos últimos 3 años de inflación que hemos vivido, pero porque a partir de la calidad y de esa promesa de valor de marca yo empiezo a obtener lo que necesito. ¿Qué pasó con la costumbre? Pues que en estas marcas a las que estoy acostumbrado estoy encontrando las respuestas a mis necesidades. El antojito sigue presente. Ahí está. ¿Y qué sucede entonces con los procesos de compra para ver las frecuencias que me resultan muy interesantes? Hombre, en términos de frecuencia, ¿qué nos enseña la historia? Que cuando yo estoy en el territorio en donde las condiciones económicas de país y la percepción del consumidor está por encima del promedio, compro más alargadito, hago inversiones más a largo plazo, pienso en tanquearme. ¿Qué es lo que hemos experimentado en este territorio en donde estamos a media marcha? Pues que de una u otra forma compro más cortico, ¿cierto? Para soluciones más próximas. Disperso los canales de compra y trato de solucionar y de tomar decisiones al día. ¿Qué pasa con nuestros consumidores en este terreno? Pues hombre, que tengo la plata, puedo experimentar. En cambio, de este lado, busco tiempo y bienestar. Ayúdeme a solucionar el problema de manera fácil y sencilla. ¿Qué pasa con el qué pasa con el comprador? Busca más promociones, tangibiliza valor y en esta zona de nuestro gráfico nos encontramos con un cazador de oportunidad, una compra mucho más planeada y que busca tangibilizarse en función del valor. Entonces, mayores restricciones en el presupuesto, consumidores mucho más rigurosos en esta zona del tablero y aquí tenemos entonces procesos de aprendizaje y dinámicas de experimentación constante. Quédese con este visual porque este es el que nos va a definir mucho de lo que nos va a pasar en el año 25. Ya casi para irme entonces tendría que contarles. América Latina, ¿no? Trata de moverse a terreno positivo. Colombia lo ha venido haciendo, 790 billones de pesos con un crecimiento en corrientes al 6,48, un gasto en septiembre aún en terreno negativo. ¿Qué viene pasando alrededor de la América Latina? Hombre, que la América Central en el año 24, Guatemala, República Dominicana, México, venían con una tendencia de Costa Rica, pura vida. Venían con una tendencia de gasto bastante articulada, muy en terrenos positivos y en el sur estábamos sufriendo mucho. Colombia, Perú, Ecuador, Chile, con unas tensiones en el gasto de los hogares que no se movilizaban de buena manera y muy en el caso particular de Colombia moviéndonos también hacia terrenos negativos. Dolor de cabeza, como lo habíamos visto, la inflación con unos leves ajustes, el último en tratar de ajustar en ese proceso inflacionario Colombia, con un ecosistema en donde son los servicios los que de una u otra forma se mantienen sostenidos en función del gasto. Entonces, veamos qué viene sucediendo para América Latina en general, un ajuste general en todo lo que tiene que ver con vestuario y calzado para toda América Latina. No obstante, en el caso particular de Colombia, y como vimos, un gasto contenido en la categoría. Y este es el bolsillo latinoamericano, con muchos retos, ¿no? Aquí tenemos un sistema moda, a ver, se me perdió porque no lo marqué, verde. Un sistema moda con una mayor disposición de gasto en países como Panamá, como Ecuador. Estos dos coinciden en una cosa y es que están relativamente dolarizados. República Dominicana dándole una mayor participación. Lo que sabemos del tema de República Dominicana es que todo el clúster de turismo se viene moviendo de muy buena manera y ese movimiento de muy buena manera viene apalancándonos lo que pasa en el sistema moda. Costa Rica es un país que tiene una conexión o está tratando de consolidar un tratado comercial con Colombia, Ecuador. Ahí hay una mayor disposición a la importación de prendas de vestir. Claro, por supuesto, Perú,
que siempre ha sido un actor importante, siempre ha sido un actor relevante en la ecuación latinoamericana, con una participación del 5% del gasto de los hogares en esta categoría. Salvador, estamos viendo un peso del 4.8, México 4.3, pero viene lo interesante alrededor de Honduras y Guatemala, en donde de una u otra forma ahí tenemos un mayor peso, no solamente por un mercado que se viene moviendo, claro, el caso de Guatemala es un mercado informal gigantesco, sino también por un bolsillo que está en un proceso de reestructuración. Como les contaba, para el caso particular de Colombia, esperamos cerrar este año con una variación en reales de alrededor del 1.49. Mis estimados amigos, nosotros este año presentamos forecast y yo sé que hablé del DeLorean por ahí, de algunos otros elementos como el condensador de flujo que hace parte de la ñoñada de los que vimos Back to the Future. Nos metimos en este cuento de volver al futuro básicamente porque ustedes y yo nos quedamos con la mirada pasmada en un 2022 en donde tuvimos un crecimiento del gasto de los hogares ostensible. Nos quedamos con la mirada puesta en el año 2019, en donde tuvimos el mayor gasto de los hogares de la década, en diciembre del año 2019. Creo que hoy, si ustedes están en este escenario construyendo un territorio de visión 2025, tenga en cuenta que gasolina probablemente de rebote tenemos. Es decir, vamos a tener una economía que está rebotando. Y ese rebote de la economía puede contribuir en cierta manera a que el bolsillo de los hogares se mueva de una forma mejor. ¿Dónde está el reto del sector? Y como se los planteaba ahorita casi que a manera de caricatura, pero me parece importante rescatarlo. Yo creo que el reto que tenemos es sacar a ese comprador y a ese consumidor de un modo, en donde la política, en donde las tensiones de los procesos sociales eventualmente nos hace olvidar que alrededor tenemos un sinnúmero de oportunidades. Acuérdese, la palabra, por lo menos desde el equipo de radar para efectos de lograr interpretar este 2025, es la palabra conexión. Yo creo que hay que conectarnos con el corazón de los consumidores, hay que encontrar nuevas dinámicas de lenguaje, hay que entender que la demografía nos está cambiando. Eso no, digamos que tenemos todo un estudio demográfico montado detrás de esta presentación que por asunto de tiempo no se los pude traer. Pero sí, demográficamente estamos teniendo retos significativos. El 68% de los colombianos cumplen años en el segundo semestre. Y de ese segundo semestre, el 63% de los colombianos cumplen años en el mes de septiembre. ¿Saben qué ha venido pasando? Que durante todo este año los nacimientos en Colombia han caído a doble dígito. Estamos teniendo, claro, pasamos de John, Jenny, los niños y el perro, a Jenny, que es mamá de un perrijo, un gatijo y que tiene por mascota una suculenta. Nos cambió el sistema de hogares en Colombia. Y entonces hay que buscar la forma de conectarnos con las nuevas generaciones y con esas necesidades que tienen nuestros consumidores, en donde tendría que decirles, casi 4 de cada 10 consumidores viven en Colombia o en hogares unipersonales o en hogares de 2 personas. Hablar y dialogar con los consumidores, a establecer conexiones en un 2025 en donde yo creo, pienso e intuyo que tenemos suficiente información para diluir la incertidumbre, a tomar decisiones. Porque aunque les haya presentado proyecciones, el reto que tenemos es el de delinear el futuro que nos acompañará de 25 en adelante. Equipo, gracias por su paciencia. No se dejen apagar por la lluvia. Sigan conectados en este espacio y en este territorio en donde sé que Inexmoda está haciendo todo, absolutamente todo lo necesario por entregarles a ustedes nuevas gafas para ver ese 2025 de una nueva manera. Mil y mil y mil gracias.